Buenas noches a todos. Aquí viene alguien más, pero vamos a empezar nuestro curso, ah, nuestra lección para esta noche. La lección 6 de la Biblia, la nación elegida. Entonces, bienvenidos todos a la lección 6 de la nación elegida. Hoy conoceremos a un joven llamado David, quien Samuel lo había ungido como futuro rey de Israel. En nuestra historia de hoy, el ejército de Israel estaba atemorizado por los filisteos, pero David, un simple pastor, enfrenta a la amenaza. Su victoria no es por lanza ni espada, su victoria viene de Dios. Pero como todas las lecciones, vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente. Amado Padre, ayúdame. Amén. Entonces, hoy, para esta lección de esta noche, vamos a enfocarnos en David y Goliat. Y esta historia se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17. Pero para primer objetivo de nuestra lección, vamos a compartir un captar para la historia de David y Goliat. Segundo, a usar el método de las 4C para entender 1 Samuel, capítulo 17. Y tercero, identificar la genealogía de Jesús y la nación elegida. Entonces, primero, a un captar, recordemos que un captar es un gancho o un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las lecciones 1 a 5 hemos visto diversas formas de captar preguntas, dichos, costumbres, últimas noticias, canciones e imágenes. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños, en momentos formales o informales, en todo tiempo y con toda la gente. En la tarea para hoy día les pedí creer un captar para la historia de David y Goliat. Ahora deseo darles una oportunidad de conversar sobre estas ideas de un captar para 1 Samuel 17. Entonces, si alguien tiene un captar que quiere compartir con nosotros, por favor levanta la mano y yo voy a llamar a los que, a algunos para compartir. Entonces, Angélica Mejías, adelante. Sí, pastor. Desarrollé un captar a una pregunta para una amiga y dice lo siguiente. Amiga, te he escuchado muchas veces decir que te sientes agotada por tus dificultades del día a día. Te pregunto, ¿piensas que estás sola librando estas batallas? ¿Has pedido ayuda en oración a nuestro Padre Celestial? Hoy estudiaremos la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. En ella Dios nos enseña que Él puede dar la victoria frente a lo imposible. Humanamente hablando, que un muchacho inexperto en asuntos de guerra con una honda y una piedra haya vencido a un gigante que tenía entrenamiento y experiencia en la batalla y estaba fuertemente armado, es un hecho que parecía imposible. Sin embargo, esa es precisamente el área en la cual Dios quiere mostrarnos su gloria. Él es un Dios que hace posible lo imposible, un Dios que con poco hace mucho y que con nada puede hacerlo todo. No te desanimes pensando que tus problemas son imposibles de vencer. Te invito a que meditemos juntas esta historia y desafiemos tu situación con la ayuda de Dios y con fe, sabiendo que para nuestro Señor no hay nada imposible. Es todo, pastor. Muchísimas gracias. Sí, yo diría que este funcionaría muy bien, especialmente con esa amiga que quizás siente solo en su vida. Marina, adelante. Sí, profe, que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga al amado grupo. Mi captar dice así: Hola, Dios te bendiga. Te veo que estás angustiado.
No sé cuántos son los gigantes que te atormentan. Quisiera compartir contigo un testimonio vivo que se encuentra en Primera de Samuel 17. Déjame decirte que la fe vence los más grandes desafíos. Amén, profe. Ese es mi captar. Muchas gracias. Sí, también enfoque en los gigantes en la vida, que es un buen aplicación de esta historia. Entonces, muchas gracias. Para identificar o preguntar a una persona para ellos se identifiquen a sí mismo a sus problemas. Alicia Flores, adelante. Gracias. Yo trabajé dos, uno con una frase y otro con un dicho. El primero con frase. Cuando has compartido una situación difícil por la que pasas, ¿te han hecho reflexionar sobre la siguiente frase? A veces Dios permite un Goliat en tu vida para sacar el David que llevas dentro. ¿Conoces la historia de David y Goliat? Ese es mi primer captar. Y el segundo es con un dicho. ¿Has escuchado el dicho, un David contra un Goliat? ¿Conoces la historia bíblica que lo origina? Ese sería el segundo. Muchas gracias. Así, dicho es muy común y en los Estados Unidos también, en inglés también. Entonces, eso sería una buena puerta o ventana para abrir la oportunidad de que alguien encuentra de dónde viene esta historia. Probablemente dirían, oh, sí, sí, conozco la historia, pero finalmente probablemente no o no recuerdan la historia en total o nunca han escuchado la historia en total. Ujú. Muchas gracias. José, adelante. Buenas noches a todos los hermanos. Yo hice un cactar, y dice de la siguiente manera. eh, ¿Sabías que la fe en el Señor y la gallardía de un joven salvaron al pueblo de Israel? Ese es un cactar para iniciar con la historia de David. Gracias, gracias. Sí, eso es una buena pregunta para averiguar cuando uno sabe sobre esta pregunta. Entonces, una buena oportunidad ahí. Y finalmente, Mabel. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Yo usé el dibujo del video, ¿sí? Donde hice lo que sale así es un problema bien grande y los hombres chiquitos. Y puse, ¿qué pasa cuando nosotros queremos arreglar los problemas con nuestras propias fuerzas? Se agrandan, se agrandan los problemas, desaparecen o disminuyen. ¿Cómo podemos tener certeza de que la ayuda vendrá? Hoy conoceremos a un joven llamado David que pudo vencer un gran problema que se le presentaba al pueblo de Israel. Muchas gracias. Sí, Como que usé usé el sí. video de... Sí. El video de la tarea que tiene una buena imagen y es un buen ejemplo de usar una imagen. Hemos escuchado un ejemplo de pregunta, de dicho, de imagen, de conversación con una amiga. Entonces, un diversa conversación esta noche de ejemplos de captar. Muchas gracias. Este funcionaría muy bien para captar la atención. A ver. Claro que yo tengo uno también, entonces vamos a seguir con usar este método, los 4C. Yo tengo un captar, quizás, que es nuevo. Ah, También se puede utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Hay infinitas veces en la vida cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar y ayudar a alguien que está sufriendo. Compartimos momentos de enojo, llanto, frustración o desesperación con otros. Este ejemplo es parecido a lo que Angélica ya nos comentaba en su captar. Usualmente, como cristianos, escuchamos y ofrecemos consejería en la forma de oraciones o versículos
versículos o verdades de la Biblia. Pero estas situaciones también son oportunidades para compartir una historia completa como invitación a la persona, a la persona para interactuar con la palabra de Dios de una forma más profunda. Historias invitan más conversación sobre pecado y gracia, se pegan en la mente y a veces invitan más perspectiva y empatía. Por ejemplo, la mamá de una amiga recién falleció de cáncer joven. Tu amiga es cristiana y obviamente está sufriendo. Una persona se acerca y dice, no te angusties, Cristo ha resucitado, tu mamá está con él en el cielo. Luego otra persona se acerca y la invita a leer la historia de Lázaro en Juan capítulo 11 con ella. Abren sus Biblias y conversen de la pena de la familia y de Lázaro, y también la pena de Jesús, quien lloró. También hablan del poder de Dios sobre la muerte y de la resurrección de creyentes como Lázaro. En el ejemplo, dos personas compartieron la verdad de Cristo resucitado con tu amiga. Gloria a Dios. Pero la persona que compartió la historia con tu amiga la invitó a interactuar con la escritura. Podrían juntos reconocer la pena y confianza que llevamos como cristianos de cara a la muerte. Además, ahora tu amiga tiene una historia que puede recordar o buscar en su propia Biblia cuando desee meditar en la victoria que tenemos sobre la muerte. Podemos utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Momentos de consejería son como un captar orgánico. Y ahora vamos a estudiar la historia de David y Goliat y luego vamos a pensar en una oportunidad de consejería para compartir esta historia completa con otros. Entonces, para pensar en esta oportunidad tenemos que revisar qué es la historia de David y Goliat. Pues ustedes ya leyeron algo de la historia y vieron el video y ya conocen un poco de la historia. Entonces, voy a leer algunas partes de esta historia y quizás enfocarme más en algunos que otros. Ah, 1 Samuel, capítulo 17. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín, entre Soco y Aseca. Esos son solamente lugares bíblicos de ese tiempo. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Ela, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba los dos ejércitos, y los filisteos estaban en una parte del monte y los israelitas el otro. De las filas del ejército de Filisteo salió un guerrero llamado Goliat. Él llevaba puesto un casco de bronce, una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Él tenía mucha armadura y llevaba a hombro una jabalina del mismo metal. Entonces, aquí hay una descripción en versículos 6, 7 y 8 de su grandeza, de su armadura, que él tenía un hombre para ayudarle a vestir y para llevar a su escudero. el Entonces, escudo. así, gracias, José, al escudo. Entonces, él tenía todo esto. Lo importante, o lo que yo pienso que es bueno para revisar ahora, es lo que él dice a los soldados de Israel. ¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército de israelita. Entonces ahora cambiamos a dónde está nuestro otro punto principal o el otro carácter principal que es David. David era el hijo de Efrateo y Ese, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey,
Él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus tres hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama, y siguieron a Saúl. Pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Entonces, durante ese tiempo que sus hermanos estaban en el ejército de Israel, David se fue para traerlos algo de comida, que como dice su padre aquí, ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y esos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Ela. David se levantó muy temprano, él dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. En este momento vemos en los versículos 20 y 21 y 22 que David llega y deja las provisiones en las manos del comandante. En este momento David sale y seguimos con el versículo 23. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían, ya vieron a este soldado, siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar el ejército del Dios vivo? Y ellos repetían lo que ya habían dicho. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Pero David le respondió, ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con los otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó al comentario de David, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero de rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero, y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de los leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, ve pues, y que el Señor te acompañe. En estos próximos versículos vemos que Saúl él puso toda su ropa propia encima, toda su armadura encima de David, pero no cabe a David, él no puede mover y tiene algunos problemas en andar también, entonces él deja a todo eso para salir y encontrar Goliat. En versículo 40 seguimos.
y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, presidido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces, el filisteo le gritó a David: ¿Soy acaso un pero para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó: Ven acá, que contigo voy a alimentar las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: Tú vienes contra mí armado de espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se les voy a dar a las aves de rapiña y los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y en versículo 48, cuando poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en la línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo, y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y siguieron hasta las puertas de Ecrón. Y vemos que finalmente en los próximos versículos que el ejército de Israel gana la victoria encima de los filisteos, y que ellos, como antes decían que iban a ser los siervos de Israel, si un guerrero podría conquistar a Goliat, pues este no pasa y ellos se van corriendo del ejército de Israel. Ah, en versículo 55 vemos que seguimos con Saúl, con las palabras de que Saúl tiene para David. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército: ¿Quién es el padre de este joven? Abner respondió: Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó: Pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Saúl le preguntó: Dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Mi padre es Yesé, de Belén, siervo de su majestad. Ok, esto es la historia. Entonces, ahora vamos a seguir con considerar. A ver, ustedes ya saben nuestra forma de hacer esto. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Mabel, adelante. Los filisteos, los israelitas, el rey Saúl, el guerrero filisteo Goliat, el escudero de Goliat, David, el menor hijo de Isaí. Pero ahí decía, o sea, usted decía Yesé, ¿es lo mismo? Sí, ese es, ¿cómo se es un diferente
representación de la letra que hay en hebreo, pero es lo mismo. Ah, bien. Los hermanos de David, los hijos de Isaí, los tres mayores, Eliab, Abinadab y Samá. El Señor, el Dios vivo, Abner, el general del ejército israelita. Muchas gracias. Esos son todos que yo tengo. A ver si otros tienen más. Algunos que nos falta. Profe, la hija del rey. La hija del rey que estaba prometida para el ganador, el Amén. que, el que vence a Saúl, o no a Saúl, a Goliat. A Goliat. A Goliat. Perfecto. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Y así, hay mucho. Los, los sujetos. ¿Puedo? Diría el hermano Ángel, ¿puedo entrar? Pues vamos a dejar que Rosibel diga la respuesta primera. Si hay algo que ella falta, entonces vamos a llamar a usted. Rosibel, Sí. adelante. Gracias, profesor. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, vamos a ver, sí, son bastantes, pero vamos a ver. Yo tengo la espada, la coraza, el casco de bronce, la coata de malla, los 5000 ciclos, la gleba, las jabalinas de bronce, el asta, la lanza, el rodillo, el tejado, las ovejas, el efa, el grano tostado, los panes, el queso de leche, el león, el cordero, el oso, el saco del pastor, las ondas. Pues ya puse esos porque ya se me acabó el lugar donde había dejado el espacio. Porque son demasiados. Gracias. Gracias a usted. Marina, nos falta unos. Sí, profe. Las bestias, los granos, los panes, queso, leche y prendas y las tiendas. Lo que yo tengo, agregando lo que la hermana dijo también. No escuché a la hermana, sí dijo el bastón de David, el moshal, su onda con las 5 piedras, no sé si lo dijo la hermana. Sí lo dijo. Bueno, sí lo Ah, bien, no escuché bien. Perfecto. A ver, yo creo que esos son todos. Ah, entonces, ¿dónde ocurrió la historia? Hay algunos lugares que mencioné especialmente en primer parte del capítulo 17. Ah, mm, ujú. Sí, yo tengo, profe, pues si no hay alguien más. Mabel, adelante. Ok. Yo puse Efes-Damín entre Soco y Azeca, donde acamparon los filisteos. El valle de Elá, donde acamparon los israelitas. Un valle separaba a los dos ejércitos. Y Belén, donde vivía David. No Muchísimas sé si me faltó gracias. algún lugar. Marina, ¿algunos que nos falta? Eso mismo tengo. Perfecto. No sé, si hay alguien más que vea que nos falta unos, pues solamente levanta la mano y nosotros podemos también regresar a otras preguntas si nos falta algo ahí. A ver, ¿cuándo ocurrió la historia? Angélica Mejías, adelante. Pastor, yo tengo que la historia de David y Goliat ocurrió alrededor del 1023 antes de Cristo, durante la juventud de David. Es todo, pastor. Sí,
Yo tengo más o menos 1000 años antes de Cristo, esos de 1023 funcionaría también. Mabel, adelante. La época de los reyes puede ser también. Sí, claro. Sí, esos son los dos que tengo yo. 1000 años antes de Cristo y la época de los reyes. A ver, entonces, ¿cuál es el problema? Alicia Flores, adelante. Yo tengo el reto de Goliat de los filisteos que provocaba al ejército del Dios viviente, burlándose de Dios y el miedo de los israelitas. Ah, sí. Sí, esos. Creo que son todos que tengo yo. A ver si otros tienen más. Yo le escribí así, profe, ¿cuál es el problema de la historia? Yo le escribí así, que los filisteos ya tenían 40 días de estar poniendo temor al pueblo de Israel y ellos tenían mucho miedo porque Goliat era muy grande y también el pueblo no confiaba en David porque era un jovencito y nunca había estado en una guerra. Él era pastor. Otro, 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 otro problema, los hermanos se molestaron cuando David dijo que iba a pelear contra el gigante. Otro problema que David no pudo cargar no pudo cargar su escudero. Y otro problema también que renunció y nomás él se fue, problema para para los guerreros que lo vieron que él nomás llevó su bastón y las piedras. Esos son los problemas que yo encontré. Muchísimas gracias. Sí, esos son más, claro. Ujú. Yo también noto la ira que tiene Elías contra su hermano, que no entendemos exactamente por qué él tiene tanto ira, quizás está celoso que su hermano menor viene a decir, pues vamos, ya, ataque, ya, vamos. Es fácil, claro. Sí, amén. Entonces, con todos estos problemas, ¿se soluciona el problema o los problemas? Sí, amén, profe. Sí se soluciona. Mm, se soluciona con el gran poder de Dios, la fe de David, esa confianza que él tenía, que al Dios que él servía, ese Dios se entregaría a sus enemigos en su mano. Él plenamente nunca dudó que el poder de Dios lo iba a abandonar. Con el poder de Dios vencería al gigante. Amén. Eso es Muchísimas eso gracias. ¿Algo más, Alicia? Bueno, Dios vence al gigante a través de David, ¿verdad? Él por su gracia mostró todo su poder y pues a través de David, que tenía un gran corazón que le agradaba a Dios y que tenía mucha fe, es como vence al gigante. Perfecto. Muchísimas gracias. Y Mabel, adelante. Y que también es importante que el rey Saúl le permitiera a David esto, ¿sí? A pesar de verlo chiquito, jovencito, él permitió que pudiera vencer, o sea, que pudiera hacer a la hazaña. Muchas gracias. Así, y finalmente, todo el mundo van a saber que hay un Dios y el Dios verdadero en Israel. Amén, amén, amén.
Entonces, a ver, ah, seguimos con consolidar cuál es el punto principal de la historia. Rosibel, adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo puse que para mí el punto principal es que sí, la falta de fe y la confianza en el Señor, ¿verdad? Por el gran amor y la fidelidad que Él siempre nos respalda. El pueblo de Israel este, había desgastado, este, porque no estaba confiando ya en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pero sí, Dios es tan hermoso, tan especial, que siempre hay una persona que saca a Él para poder nosotros ver su obra especial. Entonces salió en ese momento David siendo un muchacho, pero si nosotros comprendemos realmente su historia, el que estaba en David era nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosibel. Así, notamos por medio de esa historia que Dios, como Rosibel nos estaba comentando, que Dios mostró su fuerza por medio de David. Finalmente, el punto principal queremos enfocar más en este punto que Dios es fuerte, que Dios es todopoderoso y que Él usa a pecadores para cumplir su voluntad. Esto es lo más importante en este momento, que no es la gran la fe, la gran fe de David, aunque eso es bueno, pero eso no es lo más importante aquí, o el punto principal aquí, sino el poder de Dios, que Dios salva a su pueblo por medio de alguien tan pequeño, tan menor, tan débil como David. ¿Algunas dudas o preguntas allí? No. Sí, profe, yo en el punto principal, yo le escribí así, eh, que Dios desde los tiempos de antes, Él viene mostrando su gran amor, su gran poder hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la gran batalla de Jesucristo a los poderes de las oscuridades. No es con espada ni con casco, sino con la piedra lisa del arroyo, la simple predicación del evangelio con el callado del pastor de la gran cabeza de las iglesias es nuestro medio, el que hace caer a Goliat y lo mantiene en el suelo hasta el día final, que es Jesucristo. Eso fue lo que escribí. Muchas gracias. Sí, nuestro Señor Jesús sigue ayudándonos, sigue dándonos la fuerza para que nosotros podemos seguir en nuestra batalla, que pase en nosotros mismos, de seguir en la fe, de seguir luchando contra las tentaciones del diablo, pero finalmente nosotros también entendemos que tenemos la victoria en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya por medio de la fe el diablo no tiene poder sobre nosotros. Y esto, él sí va a intentar de tentarnos, pero finalmente, cuando nosotros estamos pensando en si vamos a ir al infierno o al cielo, este es el momento que el diablo no tiene poder para decir nada, que Jesús ya tiene todo el poder para decir, esos son hijos míos. Y vamos a hablar sobre el pecado, pero ya he dicho quizás demasiado, o la respuesta a la pregunta 3 de dónde hay el amor de Dios en esta historia. Pero seguimos con el pecado.
¿Qué pecado veo en esta historia y confieso mi vida? Angélica Mejías, adelante. Pastor, el pecado que yo veo es cuando nosotros demostramos una actitud como la de Goliat, una actitud arrogante, llena de orgullo y superioridad ante los demás. Cuando por el contrario Jesucristo a través de las Escrituras nos hace un llamado a ser humildes, independientemente de nuestra posición, es decir, reflejar el verdadero carácter que está en el Mesías. Filipenses 2:3 nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es todo, pastor. Muchas gracias. Sí, claro que eso es importante, y que eso es como nosotros queremos actuar en nuestra vida de fe. José, adelante. Yo veo ahí también que el miedo que paraliza, el miedo tenía paralizado al pueblo de Israel y fue la fe y la valentía de David que pudo, que pudo romper con ese miedo y una vez que ya el miedo estaba vencido, entonces se fueron encima de los filisteos y ahí donde lograron la victoria. El miedo que nos invade, el miedo que no nos deja hacer las cosas, el miedo que nos paraliza para llevar la palabra, donde el Señor nos necesita que la llevemos. Debemos vencer ese miedo. Muchas gracias, sí. Este miedo, quizás también la desesperación que nosotros encontramos en nuestra vida con este miedo, también que pensamos que estamos tan solos o tan débiles o todo viene en contra de nosotros en este momento que no hay manera en cómo vamos a sobrevivir. Pues en este momento nosotros tenemos que recordar las promesas de nuestro Señor para nosotros. Mabel, adelante. Sí, yo otro pecado que vi es los celos, la envidia del hermano de David, porque siempre como que lo rebajaban mucho a David y era el que cuidaba ovejas, punto, nada más, era el pastor. Entonces eso también lo vi como pecado que muchas veces también hemos tenido, ¿no? Cuando, o celos de un hermano, cuando es capaz de hacer cosas que nosotros no podemos, eso, pecado, o sea, envidia, celos, no sé, Muchas gracias. desconfianza. Así es, especialmente el celo, la envidia que vemos como usted decía, en Elías, en el hermano de David, que nosotros a veces la fe que vemos que es más fuerte quizás en un otro nos da, ah, no sé, un poco de celo, un poco de ira que alguien alguien está confiando, pero debe darnos un poco de confianza, de, ok, eso es como yo debo actuar en este momento. Mira a la fe, mira a la confianza que tiene este persona, ¿por qué no puedo yo tener el mismo? A ver, Alicia. Sí, bueno, yo coincido en lo que acaban de decir mis compañeros, pero sí yo veo a un Saúl que es un rey ungido por el Señor, un ejército que el mismo David llama el ejército del Dios viviente, pero no había fe en ninguno, o sea, en un pueblo que es el pueblo de Dios, de Jehová, y sin embargo había un gran temor en todos, estaban paralizados por completo por la falta de fe. Y pues también yo había anotado también aquí en mis apuntes lo del hermano mayor de David, mucho celo y enojo por la valentía, por la fe, por la actitud que tenía David ante una situación que a todos paralizaba, menos a él por lo que había en su corazón y porque tenía una enorme fe y confianza en que así como Dios lo había salvado en muchas ocasiones, porque era Dios cuando mataba un oso, cuando mataba a un león, pues era Dios.
que así lo iba a hacer otra vez y cómo estaba tan consciente con sus palabras de decir que no es con lanzas, no es con armas como Dios peleaba, ¿verdad? Eh, y creo que aquí muchas veces esa fe, ese conocimiento de nuestro Dios es el pecado en el que podemos caer muchos de nosotros. Si no Amén. sabemos todo lo que puede hacer Dios, vivimos por Él, somos de Él, somos para Él, entonces pues no tenemos toda esa fe como la tenía David, ese corazón inocente de David que lo esperaba todo sin dudar jamás. Entonces, Gracias. eso es en lo que podríamos caer muchos de nosotros. Sí, yo veo en mi vida en algunos momentos que nosotros podemos caer, que yo puedo caer y que he caído. Entonces necesito el amor de Dios en esos momentos no, que tengo una falta de confianza en mi Señor. Donde vean ustedes el amor de Dios. Yo noté ah, algunos puntos que yo ah, no sé, encontré en esta historia. Pero quiero escuchar de ustedes. Rosibel, adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo veo el amor de Dios en el versículo 47. En mi percepción, nosotros no necesitamos ni palo, ni porque Dios siempre pelea nuestras batallas. Él, nosotros con su oración, la palabra en nosotros, Dios siempre está junto a nosotros. Nunca nos abandona. Entonces, para mí es algo extraordinario saber de que yo no necesito nada, solamente estar bajo su obediencia y su palabra para que Él esté con nosotros. Gracias, profesor. Gracias a usted. Sí, nosotros entendemos aquí que no necesitamos nada porque nuestro Dios es tan grande. Pero no solamente es que claro que Él es todopoderoso, y nosotros reconocemos esto también, pero también Él quería compartir y mostrar a los otros, hasta Israel, que Él es el Dios de Israel, y Él es el Dios también que cuida al pueblo de Israel, y Él es el Dios que salva al pueblo de Israel, y ah, Él ya ha prometido a su pueblo cómo iba a salvarlos. Entonces, muchas gracias para su respuesta aquí. Vemos un Dios que salva, que Él nos da la salvación y que salvó a David de las garras del león y del oso, y que Él nos salva también. Ok. ¿Y qué vamos a pedir en nuestras oraciones? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué creen ustedes? Babel. Y yo le pediría que vaya a Dios en oración, ¿sí? Cuando enfrento situaciones difíciles, confiando que Él me bendecirá de tal manera que obrará todo para mi bien y para el bien de los que creen en Él. Que a veces no vamos con toda esa confianza, le pedimos al Señor, hay veces que pedimos por costumbre, porque no tenemos esa manera de orar rápido, pero yo lo que le pediría es ir más con confianza, con esa confianza que tuvo David, ¿sí? Que solamente confió en el Señor, no le tuvo miedo a ese gigante, no tenerle miedo a los problemas, sino confiar más en Dios, yendo en oración. Eso le Muchis- pediría yo para una de las cosas. Perfecto. Muchísimas gracias. A ver, Angélica Mejías. Adelante. Pastor, yo le pediría en primer lugar
ser valientes ante los desafíos. Muchas personas tratan de huir de los desafíos, ignorar o darle la espalda a los problemas y situaciones que los aquejan cada día. El problema es que tal como este gigante desafiaba al pueblo de Israel día tras día, así mismo te seguirán desafiando tus problemas hasta que los enfrentes. Recordemos lo que dice la Biblia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y autodisciplina. Aprendamos de David. Y en segundo lugar, no dejemos que los comentarios negativos de otros nos desmotiven, pues Dios está con Así es. nosotros. No dejemos que las palabras de otros nos desanimen. El gigante Amén. Goliat miró en menos a David debido a su apariencia y a su arma. Comenzó a burlarse de él, lo maldijo y luego le hizo una amenaza aterradora. En nuestra vida muchas veces nos encontraremos con personas que van a decirnos cosas hirientes que pudieran destruir nuestra confianza y hacernos dudar de nuestras capacidades. Pero no dejemos que nadie nos desmotive. No dejemos que el temor por las amenazas de otros manejen nuestras vidas y que tengan una influencia en nuestras decisiones. Escuchemos la verdad que Dios dice acerca de nosotros, la cual está en su palabra, y sigamos adelante. Es todo, pastor. Amén. Muchas gracias. Así, esos son, nosotros queremos pedir para la fuerza, para la confianza, para esto, porque, como usted estaba diciendo, que nadie nos deja cuestionar nuestra fe y en ese momento que Dios nos da la confianza de ir a su palabra y leer su palabra ah, para darnos fuerza en nuestra fe en esos momentos. Ok. ¿Qué piensan ustedes para esto? Nosotros ya hemos leído todo de esta historia. Hemos hablado del amor en esta historia, del pecado en esta historia, de qué vamos a orar en esta historia, el punto principal. Entonces, ¿en qué momento de consejería sería bueno compartir la historia de David y Goliat? Um, sí, para clarificar un poquito. um, no, no estoy preguntando que ustedes inventan una historia muy larga, muy grande, pero ¿cuáles problemas hay en la vida de un amigo o una amiga que nosotros podríamos venir con esta historia para ayudarles ver el poder de Cristo o el poder de Dios que podría ayudar en esta situación? Entonces, espero que este aclara la pregunta un poquito. ¿Cuáles obstáculos o cosas pueden pasar en la vida de otro, en nuestras vidas, en donde esta historia de David y Goliat daría consuelo a esta persona? Rosibel, adelante. Bueno, yo creo que principalmente nosotras como las madres, ¿verdad? Como madres que somos, siempre es bueno, con cuestión de los hijos, siempre todas las mamitas tenemos problemas con los hijos. Entonces, y hay problemas grandes, pequeños y muy grandes, así como Goliat en la vida de nuestros hijos. Entonces, sería algo muy importante cuando una madre se sintiera eh, derrotada por una batalla, la de, con la historia de Goliat, que realmente siendo un muchacho tan joven pudo vencer algo tan grande, porque así pueden vencer nuestros hijos problemas tan grandes que están hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Amén. Claro. A ver, ah, Gabriela, adelante. Buenas noches, amado hermano, buenas noches a todos mis hermanos que se conectan por acá. Bien,
Primeramente, hermano, empiezo dando mi aportación comentándole que para la gloria y la honra del Señor, pues en mi iglesia yo sirvo en el área de consejería juvenil y pues en varias ocasiones me ha tocado hacer la aplicabilidad de esta historia por el hecho de que siempre, bueno, yo me vi en el contexto con los jóvenes, siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber dificultades y desafíos y yo trato de hacerles ver a ellos a través de la gracia que el Señor nos da, que no hay ni edad, que no hay ni edad ni posición que pueda hacernos sentir menos, porque David era un jovencito, David era un niño prácticamente. Y Goliat, aparte de su estatura, tenía una posición muy alta en cuanto a jerarquía militar. Él era no solamente por la contextura física enorme de él, sino por el hecho de lo que él representaba, tanto para su propio ejército como para el ejército enemigo. Entonces, hacerles entender a ellos que no hay, que no es la edad ni la posición la que determina ni nuestras habilidades ni nuestros triunfos, sino que cuando vamos respaldados por la guianza y la cobertura del Espíritu Santo. Ese sería mi aporte, pastor. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Sí, es una muy buena cosa de compartir con los niños que no importa de edad, pero el poder está en nuestro Señor. No nosotros, y no en nuestro habilidades ni nada así, pero en nuestro Señor. Jonathan, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo compartiría esta historia tal vez con alguien que esté pasando por una situación, un problema, o esté luchando tal vez con un pecado, podemos decir, o alguna situación. Me gusta la parte, ¿por qué la recomendaría? Porque me gusta la parte cuando dice que David se apresura. O sea, David no espera a Goliat, sino que David se apresura. Y bueno, me gusta siempre poder aconsejar de que no tenemos que esperar a que nos pasen las situaciones o a esperar sino que avanzar y cortarle la cabeza al problema, cortarle la cabeza al pecado, cortarle la cabeza a lo que sea sería, pero apresurándonos. Ese es mi aporte, profesor. Gracias. Sí, sí que nosotros tenemos la confianza para perseguir a nuestros propios problemas y hacerlo con confianza. Pues muchas gracias a todos para su participación en este pregunta. Sí, esas son muy buenas oportunidades. Cuando alguien está enfrentando algo que especialmente en su mente parece como algo gigante que nadie podría superar, no es posible, ni es posible, o como una enfermedad como la cáncer que ellos solamente tienen algunos días o momentos o meses para vivir, que en ese momento vemos que Dios salva a su pueblo y este puede ser también y es también que Él salve su pueblo de la muerte. Y nosotros podríamos compartir en ese momento. Esto no significa que uno no va a morir, pero que Dios dice que morir es solamente como dormir, que nosotros vamos a despertar en el cielo y vamos a estar con Él para toda nuestra eternidad, para toda la eternidad, una eternidad nueva con Él. Entonces, si el problema es hasta la muerte, Dios vence la muerte también. Bueno, vamos a seguir con nuestro tercer objetivo aquí, que es identificar la genealogía de Jesús y la nación elegida. Vamos a hacer esto porque mencionábamos a David y así escuchamos mucho en la Biblia sobre Jesús y a veces dice el hijo de David. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta idea? A la genealogía de Abraham hasta David, hasta Jesús. Entonces, Abraham recibió la promesa que de su familia vendrán reyes. Por medio de su familia, Dios bendecería a todo el mundo y le prometió la tierra de Canaán.
Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Vemos después Abraham, el hijo de Isaac, después Jacob, el padre de las tribus de Israel, Judá. Vemos también que es un nombre muy grande en la Biblia. Ah, después vemos a ver, después vemos a muchas otras personas en este parte, a Salmón. Y Rahab, vemos Rahab, ah, este, y que a veces notamos a las mujeres entre esta genealogía que tenemos, que Dios usa hasta quizás los pecadores, la gente que son a la parte más lejano de la cultura normal, pero que Dios puede usar cualquier persona para cumplir su voluntad. Y vemos hasta Isaí, el padre de David, o Yesé, algunos dicen Isaí, algunos dicen Yesé, Mabel. Entonces, así vemos a David también. Entonces, desde Abraham hasta David. Y yo tengo todos estos gráficos si uno quiere que lo envío por WhatsApp o algo parecido, eso lo puedo hacer. A ver, y las dos columnas que proceden de David demuestran que Jesús es hijo de David legalmente por parte de José y por sangre por parte de María. Jesús es verdaderamente el Hijo del Hombre. En su linaje hay gente pecaminosa, escandalosa y aún así Dios le mostró la gracia. Dios protegió a la nación elegida y promete de la salvación. Entonces tenemos por parte de David, por padre, David, Natán, Matata, Mainán, Melía, sigue hasta Elí, María, Jesús. Y por parte de ah, no va Elí, sí, Elí, María, Jesús, y por parte de Betsabé, Salomón, Robam, Abías, Asa, Josafat, hasta Matán, Jacob, José y Jesús. Entonces notamos cómo va este linaje. Solamente este tiene significado que la Biblia nos cuenta desde Abraham hasta David, hasta Jesús, cómo él cumplía su promesa desde padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo y a mujer también, cómo él cumplía su promesa de enviar un Salvador en el linaje de Abraham. ¿Algunas preguntas o dudas sobre la genealogía de Jesús? Perfecto. Pues entonces, como nosotros todas las clases tenemos esta conclusión con el tema principal de Salmo 27, aquí enfocamos en el poder de Dios. Entonces, las palabras en donde nosotros queremos enfocar hoy día, ¿a quién podría yo temer? ¿Quién podría infundir mi miedo? En este texto, en esta historia, nosotros entendemos que nadie puede llenarnos de temer ni miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Para la próxima clase, el martes, el próximo martes, no, el próximo lunes, me equivoqué, que esta clase es lunes y miércoles. Hay que ver el video, leer segundo Samuel capítulo 5 a 7 y pensar en captar, qué captar podrías utilizar para luego contar la historia de David. Yo voy a compartir esto en nuestro grupo de WhatsApp. Y si no hay ninguna duda o pregunta, y si hay, voy a quedarme aquí después de la clase para responder a preguntas o dudas. Pero vamos a terminar para conclusión con la bendición.
El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Buenas Amén. noches, hermanos. Bendiciones. Hasta la Buenas noches próxima a todos. clase. Amén, amén. Hasta el próximo Buenas lunes. si Dios noches, lo Dios les permite. bendiga a todos. Descansen. Buenas noches. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Que descansen. Gracias, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, buenas noches.